contexto al lenguaje algebraico y del lenguaje algebraico sin contexto al lenguaje común. Es decir, en esta sesión vamos a recordar un poquito los principios de lo que es el lenguaje común, el lenguaje algebraico y cómo es que estas dos estructuras se relacionan y dónde las observamos específicamente en las matemáticas. Bien, el lenguaje común, básicamente, es la forma en la que usualmente nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. En este momento en el que yo les estoy explicando el tema, estamos hablando a través de un lenguaje común, un lenguaje en el que pues comúnmente nos encontramos con expresiones, con frases, con oraciones que nos permiten a nosotros comunicarnos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros docentes y demás. Ese es el lenguaje común, el lenguaje que utilizamos todos los días para expresarnos y comunicarnos. Pero, ¿qué es el lenguaje algebraico? Pues bueno, el lenguaje algebraico, a diferencia del común, pues básicamente se centra en la utilización de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. La principal función de este lenguaje es estructurar un idioma que nos ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética, las matemáticas, la geometría, la trigonometría y demás. Básicamente el lenguaje algebraico nosotros no lo utilizamos muy comúnmente para expresarnos, es decir, no utilizamos comúnmente el lenguaje algebraico para decir buenos días, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje común. El lenguaje algebraico lo utilizamos en cuanto estamos tratando temas de nuestras asignaturas referentes a las matemáticas, a los números, a las operaciones y demás. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre el lenguaje común y el lenguaje algebraico? Pues hay mucha relación entre ambos. Cuando nosotros estamos resolviendo ejercicios, por ejemplo, si yo les dijera, resuelve los siguientes ejercicios, ejemplo, los de la semana pasada. Los ejercicios de la semana pasada que les dejé en fortalecimiento, básicamente eran operaciones con jerarquía de orden de operaciones como tal, en la que ustedes tenían números y tenían operaciones básicamente. Estas operaciones pues era dar un resultado como tal. Eso estaba en lenguaje algebraico, pero algunas de las veces hay ejercicios en los exámenes que pudiéramos decir que los leemos y no entendemos por dónde obtener alguna variable para resolverlos. Sin embargo, no es que no estén esas variables, sino que muchas de las veces los ejercicios nos dan las variables a través de un lenguaje común. Por ejemplo, si yo les dijera, necesito que ahorita me hagan la suma de dos números cualquiera, yo les estoy dando una oración en lenguaje común. Necesito que me hagan la suma de dos números cualquiera. No es lo mismo, digamos, que se los diga en lenguaje común a que les diga suma 5 más 3. Si se dan cuenta, está pasando o estoy pidiendo lo mismo. Si yo les digo suma dos números cualquiera, o si les digo suma, o si les digo A más B es igual a, ambas estructuras son la misma cosa, solo que una se las estoy describiendo a través del lenguaje común y la otra se las estoy describiendo a través del lenguaje algebraico. Por otro ejemplo, si yo les dijera, yo tengo 27 años, la edad de mi hermano excede a mi edad en 5 años. ¿Qué operación les estoy pidiendo que realicen a través del lenguaje común para conocer la edad de mi hermano? Mi edad es 27 años, la de mi hermano excede a la mía en 5. ¿Cómo me podrían decir la edad de mi hermano a través de la operación que les acabo de describir en lenguaje común, chicos? ¿Quién dice yo? Yo, profa, tendríamos que sumarle a su edad los 5 años que dice que tiene, entonces su hermano tendría 32 años, ¿no? Así es. Si se dan cuenta, básicamente les dije 27 más 5 me va a dar el resultado de la edad de mi hermano. Solo que no les dije los números tal cual o las letras o las variables A es igual a 27, B es igual a 5, por lo tanto la suma de estos es igual a 32, sino que les dije una oración en lenguaje común. De esto se trata el lenguaje común y el lenguaje algebraico, que muchas de las veces en los ejercicios, y es bien importante que empecemos mucho a practicar sobre
Cuando nosotros o ustedes en un futuro apliquen para un examen, para entrar a una universidad, se van a encontrar muchas de las veces con ejercicios de este tipo, en el que los datos no se los van a dar a través de variables, sino a través del lenguaje común. Hay que aprender a distinguirlo, a reconocerlo y a poder nosotros determinar nuestras propias variables. Bien, algunos ejemplos sencillos que pudiéramos observar de la traducción de un lenguaje común o cotidiano al lenguaje algebraico, pues son los siguientes. Si yo les digo de manera común la suma de dos números, pues puedo tomar cualquier variable y como cualquier variable, pues regularmente en matemáticas represento a las variables con X, Y, Z, muchas veces A, B y C, son las que más usualmente utilizamos, pero pues bueno, al final del día pueden tomar cualquier estructura. La suma de dos números la podría determinar a través del lenguaje algebraico como X más Y. Un número disminuido en dos. Es bien importante que entendamos dentro del lenguaje cotidiano que no siempre les voy a decir la resta o la suma. En el ejemplo anterior les decía, mi edad, la edad de mi hermano excede. Excede hace referencia a que es 5 años más grande. Por lo tanto, tendría que hacer una suma. Sin embargo, si me dicen un número disminuido en 2, bueno, cualquier número disminuido en 2 sería entonces X menos 2, es decir, cualquier número menos 2 sería el resultado de un número disminuido en 2. El producto de dos números, pues multiplicar X por Y. El cociente de dos números, dividir X entre Y. El doble de un número, pues multiplicar dos veces ese número, 2X. El doble de un número más el triple de otro es igual a 8. Ok, el doble de un número, dos veces un número, 2x, más el triple de otro número, 3 por otro número, 3y, y me dice que esto es igual a 8. Si se dan cuenta, aquí en este elemento, yo ya no solo estoy generando una operación básica, sino aquí ya estoy incluso generando una pequeña ecuación de primer grado. Tenemos otro ejemplo, un número más su consecutivo. Ok, un número más su consecutivo, un número X más su consecutivo. Si yo les digo, ¿cuál es el consecutivo del número 5? Pues su consecutivo sería 6. Por lo tanto, si quiero hacer esta operación, sería X más 1, un número más el consecutivo de este mismo número. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profa. Ok. Veamos otros ejemplos más. ¿Cómo traduzco del lenguaje algebraico al lenguaje algebraico el enunciado o un problema? Pues bueno, como ya veíamos en los ejemplos anteriores, ¿cómo puedo yo determinar a través de una oración que me den una estructura algebraica? Pues bueno, analizo bien qué es lo que me están diciendo, describo bien la oración y posteriormente pues ya le doy una estructura. Puedo determinar a un número cualquiera a través de la X, el doble de un número como 2X, el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de la multiplicación de dos números. El triple de un número, pues básicamente es multiplicar por 3 tal número. La mitad de un número, pues sería dividir ese número entre 2. Un número dividido entre 3, ese número dividido entre 3. La quinta parte de un número, ese número dividido entre 5. El cuadrado de un número, pues bueno, x al cuadrado. El cubo de un número, x al cubo. Si se dan cuenta, es muy sencillo reconocer a través de estas oraciones cómo puedo yo expresar a estos elementos. Ahora, aquí tenemos más ejemplos. La suma de un número más su mitad, pues bueno, si me están diciendo la suma de un número más la mitad de ese número, sería el número tal cual, x, más la mitad. ¿Cómo obtengo la mitad de ese número? X entre 2. La suma de dos números consecutivos, pues básicamente es el ejemplo que acabamos de ver, X más su consecutivo. La cuarta parte de un número, el doble de la suma de dos números, es decir, 2 por la suma de estos dos números. Aquí vemos más ejemplos que les explicaban al principio sobre la edad. La edad de una persona la podemos describir por X. La edad de una persona hace 4 años, es decir, si yo ahorita tengo 27 años, hace 4 años, ¿cuántos años tenía? Sería mi edad
menos 4 años. La edad de una persona dentro de 5 años, es decir, sería 5 años más la edad que tiene en este momento. El doble de la edad, pues 2 veces la edad de la persona en ese preciso momento. Entonces, 6 años más el triple de su edad, pues sería 6 años más 3 veces la edad de la persona. Y de esta manera yo estoy cambiando de lenguaje común o de oraciones simples a expresiones o lenguaje algebraico. Ahora, ¿cómo hago la conversión al revés? Si se dan cuenta aquí, les estoy denotando oraciones y al frente va su expresión en lenguaje algebraico. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen en un ejercicio o a mí me dan una estructura en lenguaje algebraico y ahora la quiero convertir al lenguaje común? Pues bueno, si yo encuentro a esta variable solita, pues yo entiendo que puede ser un número cualquiera. B puede ser también un número cualquiera. A más B va a ser la suma de dos números, la suma o la adición de dos números. A menos B más C, pues es la suma de dos números menos otro número. A menos B, pues básicamente es la resta de dos números. A por B es el producto de dos números. A B, cuando tenemos estas dos estructuras juntas, significa que también hay una operación, que es una multiplicación o un producto de números. A entre B es el cociente o la división de dos números. 2 por A es el doble de cualquier número. Y 3 por A más B es el triple de la suma de dos números. De esta manera yo puedo estructurar o cambiar del lenguaje algebraico al lenguaje común. Pero una vez que yo ya puedo determinar estas estructuras, ¿cómo es que yo lo puedo observar en un ejemplo más real? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que nos están dando una oración y a través de él vamos a conocer ciertos datos. Nos dice el problema. Sandra pagó 66 pesos por una pasta dental, un jabón y un shampoo, es decir, gastó 66 pesos para comprar una pasta, un jabón y un shampoo. Ahora, si el costo de la pasta excede en 15 pesos al del jabón y este costo de la pasta excede en 3 pesos al del shampoo, díganme cuánto cuesta cada uno de los artículos. En esta estructura lo que está pasando es que les están dando una oración en lenguaje común para que ustedes generen su conversión al lenguaje algebraico y me puedan determinar a través de operaciones matemáticas cuál es el costo de la pasta, cuál es el costo del jabón y cuál es el costo del shampoo. Ahora, ya que tengo aquí varios elementos, voy a empezar por determinar cómo convertir cada uno de estos elementos a un lenguaje algebraico para generar mi modelo de operación. Bien, vamos a analizar el costo de la pasta. Vamos a irnos por el costo de la pasta porque el costo de la pasta básicamente se relaciona con los otros dos elementos. El costo de la pasta excede 15 pesos al del jabón, es decir, la pasta es 15 pesos menos costosa, perdón, el jabón es 15 pesos menos costoso que la pasta. Y el shampoo es 3 pesos menos costoso que la pasta. Por lo tanto, pudiéramos determinar al costo de la pasta como un número X, ¿ok? X. Ahora, si el costo de la pasta es X y este costo de la pasta es 15 pesos mayor que el del jabón, puedo decir que el costo del jabón va a ser X menos 15, porque la pasta excede en 15 pesos al jabón. Por lo tanto, ¿cómo puedo determinar esta expresión? 15 menos X, perdón, X menos 15 me va a dar el costo del jabón. Ahora, me dice que también esta pasta excede en 3 pesos al shampoo. Si el costo de la pasta ya la determinamos por X, el costo de la pasta menos 3 pesos será el costo del shampoo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok, ahora, hay otra relación
que yo puedo observar en este ejercicio. Me dice, por los 3 elementos pago 66 pesos, es decir, X, X menos 15 y X menos 3, estos tres costos son un total de 66 pesos. Por lo tanto, planteo mi ecuación con la pasta de dientes. El costo que sería X menos 15 más el costo del X menos resultado un total de 66 pesos, porque aquí me lo está dando la expresión en lenguaje común. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Pues únicamente dar solución a esta ecuación. ¿Cómo voy a dar solución? Pues primero que nada voy a eh, unir términos semejantes. Tengo términos semejantes que son las X y tengo números cualquiera que también son semejantes. Y tengo una, dos y 3X. Por lo tanto, X más X, 2X más X, 3X. ¿Ok? Ya uní estos tres términos semejantes. Ahora, vamos a unir a los siguientes dos términos semejantes antes del igual. Menos 15 menos 3 menos 18. Esto es igual a 66. Ahora, una vez que ya tengo esta expresión, pues lo único que tengo que hacer es solucionarla. Para solucionar esta expresión, lo que yo quiero es dejar a la X sola. ¿Por qué voy a dejar a la X sola? Porque la X sola me va a dar el valor de la pasta de dientes. Una vez que conozca el costo de la pasta de dientes, puedo calcular los otros dos. Es decir, que voy a mover todo lo que me esté estorbando aquí hacia el otro lado con tal de dejar a la X sola. Entonces, el primer elemento que me está estorbando es este menos 18. Menos 18, menos, está restando. Si lo voy a pasar del otro lado, lo voy a pasar como sumando. Por lo tanto, bajo 3X solo es igual a 66 más 18. ¿Por qué? Porque estaba restando, lo paso del otro lado sumando. Continúo resolviendo. 3X es igual a, hago esta suma correspondiente, 66 más 18 es igual a 84. Hasta aquí me sigue estorbando este 3 para poder dejar a la X sola y conocer el valor de la pasta de dientes. Entonces, 3 está multiplicando a X. Si la voy a pasar del otro lado, evidentemente con su contraposición pasaría dividiendo. Por lo tanto, X va a ser igual a 84 sobre este 3 que está multiplicando, lo pasé dividiendo. Hago la operación correspondiente y obtengo que X es igual a 28. Por lo tanto, el costo de la pasta de dientes que representa al valor de X es igual a 28. Hasta aquí ya conozco cuánto cuesta la pasta. Ahora, ¿cuánto cuesta el jabón? Determiné que el jabón va a costar el valor de la pasta menos 15 pesos, es decir, 28 menos 15, 13. Por lo tanto, el jabón cuesta 13 pesos. Ahora, ¿cuál es el valor del shampoo? El valor del shampoo es el valor de la pasta, 28 menos 3 pesos. 28 menos 3, 25. Por lo tanto, el valor del shampoo es 25. Ahora, si yo sumo 28 más 13 más 25 y me da 66, significa que mi ejercicio es correcto. Y de esta manera, yo pude determinar que de esta oración en lenguaje común, podía yo cambiarla o convertirla al lenguaje algebraico y dar solución a dudas, chicos. No, profa. No, por favor, hasta ahorita una duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, pues básicamente a eso es a lo que hace referencia entender al lenguaje común, entender al lenguaje algebraico. Básicamente para eso es que me sirve a mí el lenguaje común y el lenguaje algebraico, para entender que dentro de mi cotidianidad también puedo describir variables. Si no hubieran alguna duda, pues bueno, les comparto la actividad que vamos a realizar. Son dos ejercicios sencillos, dos actividades sencillas. En la primera me van a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. En la segunda actividad me van a traducir
del lenguaje algebraico al lenguaje común, ¿sale? Van a utilizar lo que acabamos de ver, van a analizar y me van a determinar cómo es que puedo convertir estas oraciones que están en lenguaje común a un lenguaje algebraico y cómo es que estas operaciones que están en lenguaje algebraico las puedo describir a través del lenguaje común. Igualmente les voy a compartir, además de la presentación, un pequeño video en el que nos explican un poquito más. Durante la semana les voy a compartir por WhatsApp algún ejercicio similar a este para que vayamos teniendo algunas participaciones a través del grupo. Si no hay ninguna duda, chicos, hasta aquí dejaría la explicación. Les comparto ahorita a través de Classroom la actividad y ya saben que cualquier duda que tengan a través de la realización de los ejercicios o durante la semana, sin problema, a través de WhatsApp las estaremos contestando. ¿Sale? Gracias, chicos. Excelente día. Si no hay ninguna duda, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Gracias, maestra. Gracias. A ustedes, chicos, bonito día. Gracias. Todos